Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Labrada, soy ingeniero de sonido, productor musical cubano, radicado en Chile hace unos 20 años. Eh, y antes de comenzar esta charla, quiero agradecer a los colegas y amigos de la Escuela Moderna por la invitación, en especial a Mauricio Farfán, gran artista y gran colega con el que trabajo en varios proyectos muy interesantes. Eh, y hablando sobre este tema que nos apasiona, tanto de la producción musical como la ingeniería de sonido, cuando nos acercamos inicialmente a la música, desde nuestras propias inclinaciones, gustos y preferencias en la música, ¿no? Nos acercamos al arte siempre desde nuestra percepción y nuestros gustos, pero una vez que comenzamos a, a trabajar profesionalmente en el mundo, tanto sea de la ingeniería de sonido como de la producción musical, nos vamos a enfrentar a desafíos creativos y a desafíos estilísticos ante los cuales tenemos la responsabilidad de estar preparados. Como mismo los músicos tienen que estar preparados técnicamente para poder ejecutar con la mejor destreza, habilidad y rendimiento cualquier desafío técnico dentro de su ejecución. Es responsabilidad de los productores e ingenieros también contar con las herramientas y el conocimiento para poder llevar a buen término, poder llevar a buen puerto, poder encauzar y poder definir estéticamente una producción desde sus inicios, ¿no? Hoy en día tenemos demasiadas posibilidades a nuestras manos. Tenemos todo un mundo de tecnología muy disponible que nos permite prácticamente tomar cualquier ruta o cualquier camino. Digo prácticamente porque muchas veces cometemos el error de decir esto lo podemos solucionar o lo podemos decidir después, ¿no? Cuando comenzamos una grabación, muchas veces se comete el error de no escoger bien qué tipo de tecnología, qué tipo de técnica de microfonía, qué tipo de espacio vamos a ocupar para estos registros. Y eso es muy importante. Esto nos lleva a un punto, que es el conocimiento que hayamos acumulado en cuanto a educación musical. Es muy importante despojarse un poco de las preferencias personales y de los gustos personales en temas de estilos y en temas de géneros musicales, y comenzar a escuchar todo tipo de música, porque nos va a llegar el momento donde nos van a tocar a la puerta y nos van a decir: te queremos en esta producción, nos gusta cómo estás proyectando el sonido con este artista, o nos gusta el trabajo que hiciste con aquel otro artista en temas de arreglo, nos gustan los caminos y la exploración que tuviste dentro de su estilo, y quisiéramos esa impronta en lo nuestro, pero lo nuestro puede ser diametralmente opuesto al estilo con el que has estado trabajando. Y si no tienes las herramientas claras y si no tienes los conceptos estilísticos y estéticos claros, se te puede complicar mucho, ¿no? Se les puede complicar mucho el desarrollo de este trabajo. Es muy importante dentro de estas carreras conocer la historia de la grabación musical y del registro, ¿no? Hasta finales del 1800, para uno escuchar música tenía que estar presencialmente en los lugares donde se tocaba, ¿no? En los teatros. La música popular se ejecutaba en las calles, en las pubs, en los pueblos, en las glorietas había orquestas que tocaban, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero a partir de que aparece el fonógrafo y la grabación en estos rodillos de cera muy primitivas, se comienza a dar la posibilidad de que las personas, por supuesto las más adineradas, que eran las que podían comprar, ¿no? Costear estas unidades de reproducción,
ya tenían música en sus casas. Y comenzó todo este tema del registro, ¿no? Y inicialmente se trataba solamente de capturar lo que estaba sucediendo en el espacio a través de un solo transductor, que generalmente era una corneta gigante. Y eso era lo que se registraba. El balance se hacía con prueba y error, ¿no? Veamos, grabemos cómo suena, escuchamos, mira, corre este instrumento más para allá, corre el otro por acá, acomoda al cantante un poco más cerca, se vea cantante, o a los instrumentos solistas que estén un poco más cerca para que se destaquen dentro de la orquesta. Los que generan mucha más presión sonora, ¿verdad?, van hacia atrás, y así, ¿no? Partió todo este tema. Después, ya en la década del 20 y del 30 se comienzan a implementar estudios de grabación. Las radios empiezan a implementar sus estudios de grabación para generar sus propios contenidos, y de ahí nace la industria de la música como la hemos llegado a conocer hoy, ¿no? Desde las radios. Los estudios de las radios son los que parten con todo el tema del registro musical. Estos estudios originalmente durante la década del 30 es muy importante señalar que se hacen todos los estudios sobre los cuales se basa toda la teoría, ¿no? Del funcionamiento del oído, de cómo se mueve el sonido, del funcionamiento del oído, cómo se transmite el sonido, las curvas Fletcher and Munson. Todo lo que es el surgimiento de la ingeniería en función del sonido parte de finales de los años 20 y ocupa toda la década del 30 y del 40 con un gran desarrollo de tecnología, con un gran desarrollo y una gran acumulación de conocimiento sobre el tema. Todo este conocimiento, sobre todo en acústica, se empieza a emplear en los estudios de grabación, ¿no? Se desarrollan técnicas que incluyen ya los materiales como el corcho para aislar, la madera, las telas. Se empiezan a generar todos estos espacios donde ya era posible tener un registro sonoro de buena calidad, y además la tecnología empieza a ponerse en función de esto, ¿no? Ya existían las consolas de radio de tubo, que generalmente eran 1 o 2 canales. Los mismos ingenieros de la radio empiezan a clonar estos canales y van construyendo, ellos mismos van construyendo sus propias consolas. Y esta forma fue marcando además las sonoridades de diferentes lugares. Cuando escuchamos registros de la época, vamos a notar que en Estados Unidos tenemos un tipo de sonoridad que está marcada sobre todo por el tipo de micrófono que ocupaban, ¿no? En Estados Unidos. Los micrófonos de cinta, micrófonos de cristal y de carbón fueron los primeros micrófonos que se comenzaron a ocupar profesionalmente en Estados Unidos. Después aparece el micrófono dinámico. Y sin embargo, en Europa, si bien se ocupaban micrófonos de cinta y de carbón también, en Alemania se comienza a desarrollar, entre Alemania y Austria se comienzan a desarrollar los micrófonos de tubo, que ya las primeras unidades de Neumann las podemos ver en fotos de discursos de Hitler, inclusive antes de que llegaran al poder, ¿no? En años 30 y tanto ya estaban estos micrófonos de tubo, que por supuesto tienen otra sonoridad y te generan otra impronta dentro de la grabación, ¿no? Sobre todo esta parte de Alemania y de Austria, hay un gran desarrollo en el tema de las grabaciones de música sinfónica debido a toda la herencia cultural, ¿no? Y con excelentes resultados. Hay grabaciones maravillosas hechas con un solo micrófono a la altura sobre la cabeza del conductor de la orquesta. Y así van evolucionando estas estéticas que tienen que ver con el tipo de tecnología que se usaban. Aparecen en Estados Unidos los primeros ecualizadores hechos por Cinemac y Pultec, ¿no? Que empiezan a desarrollar estos primeros ecualizadores de programa, ¿no? Que se usaban para la radio inicialmente, eran para ecualizar un poco las diferencias de programa que podían existir entre uno y otro. Sonaba una canción que se grabó de una banda hace un mes y esta misma orquesta tuvo una grabación reciente la semana pasada, pero suenan distintas, esta le falta bajo a la otra, y empezaron a desarrollar tecnologías para compensar todo esto.
las radios se enfrentan al desafío de que la sobremodulación quemaba los tubos de potencia de las antenas y construyen los primeros limitadores de audio. Después, escuchando, se dan cuenta de que el sonido que se escuchaba por los reproductores era un poco más grueso, era un poco más contundente que el que estaban escuchando en la cabina, y empiezan a utilizar estos limitadores y compresores también dentro de las consolas para controlar la dinámica y tener un poco más de punch y de RMS dentro de la señal, ¿no? Estos primeros compresores de Altec Lansing los podemos encontrar después en Abbey Road, que les hicieron modificaciones, los adaptaron a sus necesidades y crearon otra estética sonora, ¿no? Ya a mediados de los 50, 60 aparecen los transistores, y eso tiene un salto muy grande en las estéticas también. Tienes a la EMI, por ejemplo, en Inglaterra, que empieza a ocupar transistores de germanio que tienen una sonoridad y tienen una saturación muy particular, cuando Estados Unidos está utilizando transistores de silicio. Entonces hay cosas que tienen mucho que ver, hay estéticas de los momentos que tienen que ver con, y por supuesto de todos los momentos, que tienen que ver mucho con la disponibilidad técnica que tenían en esos momentos y el tipo de espacios donde estaban grabando. Estos primeros estudios de grabación, como estaban diseñados acústicamente para funcionar con muy poca tecnología, ¿no? Tenían 1, 2, con suerte 3 micrófonos para hacer todo el registro de la orquesta. ¿Qué hacían acústicamente? Acústicamente ellos lo que lograban dentro del estudio era que estuviera balanceado en respuesta de frecuencia, pero que sonara, no que fuera totalmente seco y absorbente, sino que la percepción dentro del estudio fuera agradable del sonido, pero que el sonido se esparciera, lo que permitía con 1 o 2 micrófonos tener el registro completo, ¿no? A medida que las consolas van teniendo más canales, que las posibilidades de procesamiento de la señal van siendo más atrevidas, ¿no? Recordemos que estas consolas tenían la ganancia del pre de micrófono y no había un potenciómetro deslizante, lo que había era un potenciómetro de llave, ¿no? Con pasos de 1 o de 2 dB. Entonces muchas veces cuando tú dabas 2 dB, lo que había que hacer era alejar un poco el micrófono. Había una suerte de compensaciones ahí, y la manera de hacerlo era muy artesanal, ¿no? Y así ha sido siempre, ¿no? Hay mucha artesanía dentro de las técnicas, ¿no? De grabación. Como les contaba, esto de los estudios fue evolucionando, ¿no? Aparecen estudios muy grandes en el mundo, generalmente son teatros reacondicionados o grandes casas o iglesias inclusive reacondicionadas acústicamente, ¿no? Para poder registrar en esos espacios, ¿no? Pues te cabían las grandes orquestas, ¿no? Con el desarrollo de la música popular ya en los años 50, cuando aparece el rock and roll y estos formatos más chicos, no son necesarios estos estudios tan grandes, y empiezan a aparecer estudios más chicos con un tratamiento acústico diferente, un tratamiento acústico mucho más seco. Las consolas van creciendo, ya en la década del 50 hay consolas de 10, de 12 canales, con un poco más de posibilidad para hacer registros más buenos, ¿no? Más fieles. Y entonces, claro, la necesidad de la sonoridad cambia. Empezamos a tener grabaciones con más microfonía cercana, empezamos a tener registros más procesados. Aparecen las reverb artificiales, ¿no? Esta primera reverb famosa de Rock Around the Clock, que fue hecha en el baño, ¿no? Por Bill Putman, un gran ingeniero, constructor de equipos, constructor de estudio, un titán de la industria de la música, ¿no? Este tipo de improntas, ¿no? De ya secar el estudio para tener la fuente pura, digámoslo así, el registro de la fuente pura, y decidir acústicamente qué queremos o no queremos después, comienza a tallar el camino de lo que va a ser la música pop, ¿no? Como la conocemos hoy en día, ¿no? En la música pop tenemos la libertad
de ser mucho más agresivo y de hacer propuestas sobre las sonoridades de los instrumentos y llevarlos a otro lugar, ¿no? Hay géneros estéticamente más conservadores y más puristas en cuanto a la sonoridad de los instrumentos, donde lo que se trata es de reproducir lo más fielmente posible lo que está sucediendo dentro del estudio y lo que está ejecutando el músico y cómo suena el instrumento. En la música popular tenemos la libertad de hacer todas esas variaciones, pero también implican un desafío. Si de pronto tenemos una batería moderna, contemporánea, ¿no? Estas que tienen 4 o 5 toms, bombo, caja, 20 platillos, toda esta historia. Pero dentro de la propuesta sonora del producto, la sonoridad que estamos buscando es una sonoridad de jazz band de los años 50, una cosa así. No podemos microfonearla ni ubicarla en un espacio como si estuviéramos grabando una batería de Metallica. Tenemos que hacerlo recreando las estéticas sonoras de la época, ¿no? Y para eso es muy importante haber escuchado esas músicas. Entonces, volvemos al inicio, ¿no? de lo que estábamos comentando. Nuestra educación musical en cuanto a estilos, en cuanto a género, es muy importante para poder encaminarnos en esta ruta de la producción musical y de la ingeniería de sonido. Tenemos que lograr un nivel de apreciación musical el más alto que podamos, y es una responsabilidad nuestra, ¿no? O sea, conocer música, tenerla, porque muchas veces tenemos que revisitar estas sonoridades, ¿no? Hay momentos donde uno dice, quiero enfrentar este arreglo de este artista, que puede ser un artista de cualquier género de música, pero en este tema específico queremos llevarlo a otra propuesta, queremos que se atreva a salir de su zona de confort y llegue a otra área, ¿no? Y si uno no conoce estas sonoridades, puede perder el rumbo, puedes no lograr el objetivo, porque sencillamente estás ocupando una técnica de microfonía equivocada, estás utilizando los espacios incorrectos y estás utilizando los procesos incorrectos también, ¿no? Hoy en día en Plugin tenemos los clones de todas estas unidades históricas que han marcado la sonoridad que tenemos en nuestras mentes. Es muy importante que tengamos en conciencia que la mayoría de la música dentro de todos estos estilos pre-años 2000, ¿no? Donde ya casi todo está hecho en computadoras, ¿no? Antes toda esa música se grabó en cinta, que le agrega un tipo de carácter a la sonoridad. Se utilizaron consolas análogas que también cada una tiene su carácter y cada una tiene su vida. Y se utilizaron también micrófonos y periféricos que generan una sonoridad específica. O sea, la reverb que hemos escuchado en la mayoría de todos los discos desde la década del 80 a la fecha es la Lexicon 480. Si no es la Lexicon 480 es una MT140 o una MT250, pero son todas estas reverb de alta gama con una sonoridad muy, muy particular. No podemos grabar una guitarra rockabilly y que suene a rockabilly si no utilizamos una reverb de resorte, ¿no? No nos va a sonar. Podemos poner otra reverb y decir, oye, es que el rockabilly y la guitarra lleva mucha reverb. Y le puedes poner cualquier reverb y no vas a tener el toing característico de la reverb de resorte. Entonces, hay muchos elementos ahí que confluyen, ¿no? Y que tienen total y absolutamente conexión con las tecnologías y las técnicas de microfonía de la época. Como estas mismas grabaciones de la década del 40, 50, 60 tenían tan poca posibilidad de canales de entrada o de canales de registro. Recordemos que la mayoría del repertorio, por ejemplo, de los Beatles está grabado en máquinas de 4 pistas. O sea, había una carencia de posibilidades que empuja al hombre a buscar soluciones. Y estas soluciones son en base a la creatividad,
pero además marcaron la sonoridad, ¿no? Entonces, las técnicas de microfonía de batería, las técnicas de microfonía de los bronces, de las cuerdas, ha ido variando en dependencia de los estilos y en dependencia de los formatos. Si bien para la música sinfónica estas cuerdas se graban a gran distancia, todas estas cosas, ya cuando entramos en la música disco, en la música funky, hay toda otra estética con microfonía cercana, con espacios mucho más reducidos. En la década del 70 aparecen ya muchísimos estudios, hay toda una explosión en la industria musical porque la música andaba muy bien. Y empiezan a aparecer millones de estudios que eran espacios que no fueron diseñados para eso, pero que se acondicionaron, lo cual representa un doble problema acústicamente. Primero, tienes que lograr que el sonido no salga y no moleste a los vecinos. Y segundo, tienes que lograr que lo que se graba ahí adentro sea lo suficientemente seco y controlable para tomar todas estas decisiones. Tenemos el famoso sonido Motown, ¿no? Motown Records, que es una casa acondicionada acústicamente donde se grababan todos juntitos ahí, micrófonos cercanos para todo el mundo ahí. El espacio era todavía el espacio está ahí, el espacio es muy seco, lo que permite este tipo de registro y uno lo escucha. O sea, uno no siente prácticamente reverberación natural en los instrumentos que están sonando. La sientes en la voz, la sientes en las cuerdas, la sientes en los brass. Pero, por ejemplo, la batería, todas estas cosas, es una sonoridad súper seca. Los bajos súper secos también. Y, por ejemplo, en el caso de ellos, utilizan muchos compresores de Varimu, en los Fairchild, los ITA. Entonces, ese tipo de sonoridad que le imprime el Varimu a la música, la encuentra en esos registros. Entonces, si quieres recrear esa sonoridad, tienes que buscar un estudio que esté muy seco acústicamente o con paneles, gobos y estas cosas, secar mucho la fuente para que la microfonía no recoja reflexiones cercanas ni lejanas y poder recrear esa sonoridad. Yo recuerdo una experiencia muy, muy bonita que tuve acá en Chile grabando el primer disco de Capitán Memo, que Capitán Memo es Guillermo Aguirre, que es el cantante y coautor de las versiones en castellano de todos los dibujos animados que escuchamos desde la década del 70 hasta ahora, La Pequeña Lulú, He-Man, Candy, todas estas canciones, los Galácticos, todos estos dibujos animados, él es la persona. Y en su primer disco, el desafío era rehacer todos estos temas, logrando la sonoridad original, muchos de la década del 70, otros de la década del 80. Y para eso, claro, era súper importante saber qué tipos de tecnología ocupaban, porque si no tienes claro la estética de microfonía de la época, la estética sonora de los espacios acústicos de la época y la tecnología que tenían a su disposición en ese momento para tratar de tener lo mismo y recrearlo, no se iba a lograr nunca recrear la sonoridad. Al disco le fue muy bien, a Capitán Memo le va increíble, por todas partes de Latinoamérica, toca en todos lados. Y fue esto, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a esto? Sucedió lo mismo cuando grabé la versión del tema de 31 minutos en Big Band, ¿no? Había que recrear esta sonoridad de las Big Band y la manera era con técnicas de microfonía. Teníamos una batería en el estudio y esa batería se microfoneó con 3 micrófonos, con suerte, si mal no recuerdo. Y todos los brass, todo lo demás que fuimos grabando, microfonía a 1,5 metros prácticamente, para recoger el espacio y que ya eso esté en el registro. No tener que tratar de recrearlo. Pero si le pones ese micrófono de cerca, por mucha reverb que después incluyamos, no nos va a dar la sensación de distancia. Porque la sensación de distancia tiene mucho más que ver con la resolución de armónicos y cómo estos están presentes o menos presentes dentro de la fuente sonora que con la cantidad de reverberación o ambiente que tenemos a distancia. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no conocemos los estilos, no podemos enfrentarnos y salir airosos de la situación. Recuerdo precisamente que en mi primera grabación de salsa,
Yo llegué al estudio más o menos entendiendo quizás de qué iba, pero no con mucha información, porque eh, yo no provenía de ese mundo musical, ¿no? Estudiaba guitarra eléctrica en el conservatorio y mis intereses iban más por el rock y por el pop que por las músicas tradicionales o más populares de Cuba, ¿no? Y sin embargo, ese día grabando me percaté que no estaba preparado para hacerlo. Y por suerte estaba el ingeniero que trabajaba en vivo con la banda, que es un excelente ingeniero. Y después que terminamos la sesión, donde prácticamente yo terminé asistiéndolo realmente a él, conversando me dijo, oye, o sea, tienes claro técnicas de microfonía, te conoces la consola al derecho y al revés, te sabes el estudio como la palma de tu mano, pero tienes que prepararte en los estilos. Tienes que hacerte de una librería de música que te permita enfrentarte a los proyectos y saber de qué se tratan. Porque además, cuando tú logras empaparte de las sonoridades de los estilos, empaparte de la estética de los estilos, tu comunicación con los músicos y con el productor musical, en el caso del ingeniero, o como ingeniero, como productor musical con el ingeniero, va a ser más fluida porque están hablando sobre el mismo lenguaje y sobre el mismo tópico. No vas a tener problemas de comunicación, que suele suceder mucho en un estudio, cuando el músico o el productor le está hablando al ingeniero sobre una propuesta estética que el ingeniero no conoce, o en este caso el músico, ¿no? Muchas veces como productores convocamos músicos a tocar en nuestros proyectos y generalmente ya tenemos un roster de músicos con los que vamos trabajando todos los proyectos porque sabemos que nos funcionan. Y nos funcionan porque estamos hablando el mismo idioma. Cuando no logramos esa comunicación y ese extra que tiene más que ver con la estética que con lo que se está tocando, ¿no? Con la ejecución del instrumento. Por eso es muy importante para nosotros, dentro de nuestra educación, ir generando estas librerías y estos espacios de mucha música. Hoy en día hay mucho que está online, pero hay mucha música que ha quedado huérfana de compañías discográficas, ha quedado huérfana de que los artistas la suban, esto y lo otro. Y es cada día más difícil encontrar. Hay mucha música que se está perdiendo. Y parte del trabajo que tenemos que hacer es tratar de rescatar estas sonoridades, de buscar todo esto, ¿no? Como mismo estábamos hablando recién de estos detalles, se me viene a la memoria una vez que tuvimos que recrear para el Pollo Fuente, tuvimos que regrabar unos temas que los iba a cantar en un especial de algo. Y tuvimos que regrabarlos porque los originales se habían deteriorado tanto ya que estaban prácticamente irreproducibles. Y tuvimos que hacer un estudio escuchando varias fuentes de aquellos materiales para buscar los mismos equipos, ellos recordando con qué amplificador lo habían grabado, con qué equipo, qué micrófonos tenían para hacer el registro. Y tuvimos que recrearlo, tuvimos que recrear eso. Los coros, recuerdo que el productor que produjo originalmente el tema, que fue Leo García, me comentaba que los habían grabado con un Neumann en patrón omnidireccional, con 3 chicas alrededor haciendo los coritos, y así mismo lo hicimos. O sea, esta sonoridad recreada habría sido imposible si hubiésemos puesto a las 3 coristas, cada una con un micrófono, cada una en un espacio acústico controlado. No hubiésemos logrado el mismo efecto, ¿no? Entonces, claro, se logra porque
uno también tiene el conocimiento, ¿no? De se han hecho las cosas durante el tiempo, ¿no? De ahí llegamos a los años 90, donde se comienza a regresar un poco a las tendencias de incorporar más los espacios acústicos originales donde se está haciendo el registro, ¿no? Toda la música rock de los 90, un poco que trata de reencontrarse con esta impronta y estética sonora de los 70, donde Zeppelin, Hendrix, todas estas bandas icónicas, eh, Aerosmith, marca una sonoridad con estas grabaciones que, si bien ya eran en multipista, ya había multipista de 16 canales, donde poder registrar de una manera mejor los proyectos, se grababan en directo generalmente. La banda se grababa en directo, estaba el batería, bajo, guitarra dentro del estudio, teclado, estos Hammond o lo que hubiese en la época, el Fender Rhodes o el piano inclusive. Y cuando registraban, por supuesto, era con la microfonía que se tuviera en el momento, pero lo más importante además era capturar la vibra de lo que estaba sucediendo en el momento, ¿no? Entonces tú tienes estas grabaciones icónicas de Led Zeppelin que están hechas con la batería está microfoneada con cuatro micrófonos, bombo, caja y un room estéreo gigantesco, súper comprimido, que le da la sonoridad particular que encontramos en los discos de Zeppelin, ¿no? Lo mismo pasa con Hendrix, la batería microfoneada, buscando más la sonoridad global del instrumento que tener pieza a pieza, ¿no? Ya esto empieza a aparecer más en Europa durante los 70, esta microfonía ya mucho más dedicada a la batería y todo, pero tomando las decisiones desde que se están registrando. La estética que va a tener la mezcla, la estética que va a tener la producción, se está generando desde la posición de micrófono, el espacio acústico donde se está grabando, el tipo de instrumento y el instrumentista. Ahí comienza a generarse la mezcla. Si no planteamos la sonoridad y la estética que queremos desde el registro, en la mezcla va a ser imposible. Vamos a tener de pronto, en el caso de los instrumentos de percusión, que recurrir al resampleo y a tratar de rehacer o parchar algo que podíamos tener solucionado desde que estamos grabando, ¿no? Por eso creo que es responsabilidad del productor y del ingeniero tener la información y el bagaje cultural de conocimientos que te permitan entender un estilo y introducirte en él, ¿no? O sea, siempre me ha parecido maravilloso, por ejemplo, un tipo como Quincy Jones, que ha hecho música para cine en Francia, que hacía los arreglos para Frank Sinatra, que producía para Barbra Streisand, Ella Fitzgerald, y de pronto trabaja con Michael Jackson creando obras maestras de la producción de la música pop, ¿no? Siendo un tipo que musicalmente tiene un mundo gigantesco. O sea, estamos hablando de uno de los más grandes productores de la industria, de la historia, un músico de jazz increíble, y sin embargo es capaz de construirse y entender de qué va esta propuesta pop de Michael Jackson y simplificarse de una manera impresionante en función del resultado, en función de la estética de lo que se está buscando, ¿no? Lo hizo después con este disco maravilloso Back on the Blocks, que son producciones de hip hop. Entonces un tipo que ha estado, que ha entendido para dónde va la música, ¿no? Y eso se logra cuando tú sabes de dónde vienen las cosas. Y también es muy importante tener todo este conocimiento, porque si no lo tenemos, muchas veces creemos que estamos inventando la rueda, ¿no? Descubrimos el agua caliente. Y no es así. No es así por ningún lado, y es muy importante que entendamos a cabalidad lo importante del conocimiento.
no solamente saber las tecnologías o dominar los software o saber que hoy tenemos todos los plugins a disposición para rehacer y instrumentos virtuales que nos permiten recrear cosas, sino que como productores tenemos la responsabilidad de saber un proyecto hacia dónde llevarlo, poder definirlo, poder estructurarlo desde la concepción del registro sonoro. Atendiendo a lo que hemos dicho, creo que mi recomendación realmente es que creen una librería de consulta, como cualquier profesional de cualquier área. Los médicos, los arquitectos, los abogados tienen material de consulta, libros a los que recurren cuando tienen alguna duda, cuando se enfrentan a desafíos dentro de su carrera. En el caso de nosotros como ingenieros de sonido y productores musicales, tenemos que tener lo mismo, y en este caso es música lo que tenemos que tener. Tenemos que tener música de todos los estilos, de la mayoría de los países que podamos conseguir música, escuchar qué se hace en otro lado. Eso nos va a nutrir de una manera que además va a permear otros estilos. Una vez que nos dejamos inundar por toda esta música, por todas estas estéticas, siempre algo nos queda, siempre algo nos va a parecer interesante, siempre algún recurso vamos a encontrar que podamos llevar a otro estilo, que podamos permear en otra situación, que podamos incorporar dentro de otras estéticas, y eso va a ser mucho más interesante nuestra propuesta, tanto para los artistas como para el mercado. Vamos a estar marcando una diferencia, y esa diferencia no va a venir de hacer lo mismo, esa diferencia va a venir de replantear lo que ya está hecho, conociéndolo, ¿no? Pero aportando desde nuestro bagaje y desde nuestra profundidad de conocimientos y de manejo de estéticas artísticas. Creo que ahí hay todo un mundo para estudiar, para incorporar, ¿no? Abrazar y llevar nuestro arte, y llevar nuestro handcraft y nuestras posibilidades de aportar a la construcción de la obra de un artista en la grabación a otro nivel. Mientras más cartas tengamos para jugar, mejor posibilidades tenemos de que nos vaya de una manera adecuada y nuestro arte aporte y sea del gusto y sea interesante además para los artistas y el público, que al final son los que deciden y consumen, ¿no? lo que hacemos. Irnos detrás de corrientes y tendencias que ya están y no aportar nada no tiene ningún sentido. O sea, seríamos un elemento más en una fila gigante. Sin embargo, si dentro de un estilo llegamos con propuestas frescas, novedosas, entendiendo el estilo, comprendiendo la estética del estilo, pero diciendo, esto también es posible aquí, creamos un espacio distinto dentro de una paleta de artistas en un estilo. Pero este empieza a marcar una diferencia. Y esa diferencia puede convertirse en tendencia. Y de pronto podemos estar siendo el productor o el ingeniero que está marcando una tendencia en un género, y eso profesionalmente es muy, muy apetecible, ¿no? Chicos, me habría encantado que esta charla hubiese sido en directo, online o presencial. Creo que hay mucho material para hablar, hay mucho material para dialogar, y ese feedback lo encontraría maravilloso. Me imagino que van a poner por acá las redes, los contactos y las cosas. Los que gusten pueden escribirme, yo me doy el tiempo siempre de contestar, evacuar dudas de las personas. Creo que el conocimiento está para que se esparza, no para que se apropien unos solos de él. Y creo que mientras más personas capaces, profesionales, hay dentro de una industria, mejor le va a todo el mundo en esa industria. Esta carrera que escogieron
es muy bonita, es súper sacrificada, espero que eso lo tengan clarísimo. Les va a demandar mucho tiempo personal y mucho estudio, pero la música retribuye muy bonito. La emoción con la que se vive siempre eh, agradece los sacrificios. Les deseo éxitos, lo mejor, que les vaya muy bien y aquí me tienen a su servicio. Chao.